En este video estaremos preparando juntos el estudio para esta semana 20 al 26 de enero 2025. ¿Qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Gracias por acompañarnos y ahora comenzamos. Tenemos el artículo 46 con el tema a modo de pregunta: ¿tiene la meta de ser siervo ministerial? Esa es la pregunta para los varones de la congregación. El texto temático, Hechos 20:35, que por cierto hace unos días atrás también lo vimos en un estudio, pero ahora con una aplicación diferente. Hay más felicidad en dar que en recibir. Así que este artículo es una carta, por así decirlo, una forma de animar a los varones bautizados a esforzarse por reunir los requisitos para ser siervos ministeriales. ¿Qué les parece si comenzamos con el párrafo 1? ¿Qué sentía Pablo por los siervos ministeriales? Notamos en las Escrituras que Pablo apreciaba mucho el trabajo de los siervos ministeriales. Por ejemplo, en Filipenses 1:1 él escribió una carta, pero saludó también a los siervos ministeriales junto con los ancianos. Algunos los llaman siervos ministeriales, otros han traducido esa expresión como diáconos. Vamos ahora al 2. ¿Qué opina Luis sobre su responsabilidad como siervo ministerial? Es un hermano de 50 años alrededor, y él resume cómo se sienten muchos al decir que para él es un gran honor trabajar como siervo ministerial, sobre todo cuando piensa en cuánto cariño le ha mostrado la congregación. Así que el hermano es muy feliz trabajando y por supuesto los hermanos le tienen cariño. Pero ¿qué pasaría si los hermanos no le mostraran tanto cariño? Estamos seguros que aún así el hermano seguiría siendo feliz aplicando Hechos 20:35. Hay más felicidad en dar o en servir que en recibir. Vamos a ver cómo el ejemplo de Jesús nos ayuda también con este asunto. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? ¿Podría un varón bautizado ponerse como meta ser siervo ministerial? ¿Cuál debería ser su motivación para proponérselo? ¿Y qué requisitos bíblicos tendría que cumplir? Vamos entonces con la primera. ¿Cuál es la función de un siervo ministerial? Número 4. ¿Cuál es la función de un siervo ministerial? Respuesta: es la función de servir a la congregación en asuntos prácticos, rutinarios, mecánicos, relacionados con la predicación y las reuniones de la congregación. Algunos son siervos de territorios, otros siervos de publicaciones, otros coordinan la limpieza del salón del reino, otros ayudan con el mantenimiento, otros son acomodadores, audio, video, cuentas, otros están pendientes que haya agua pura para los asistentes, que haya todos estos utensilios de limpieza, incluso la ventilación, etcétera, etcétera. Esto es, por así decirlo, a grandes rasgos. Y aquí vemos a los hermanos que imitan a Jesús sirviendo de diferentes formas en la literatura, en la limpieza, como acomodadores, en audio y video. Se nota fácil, se dice fácil, pero todos estos trabajos requieren tiempo y dedicación. Por supuesto, también requieren que la persona sea constante, sea confiable, que llegue a tiempo o bien que se quede un tiempo después de la reunión para cumplir con algunas de estas asignaciones. Número 5. ¿Cómo se puede alcanzar la meta de ser siervo ministerial? Bueno, es un tema amplio. Y aquí vemos los requisitos en la 1 Timoteo capítulo 3, 8 al 13. En pocas palabras, leer los requisitos que dice la Biblia, estudiarlos y esforzarse por cumplirlos. Por otro lado, la organización está dando consejo directo a los ancianos
que deben esforzarse por animar a los jóvenes, a los varones bautizados, a que sean siervos ministeriales, a no inventar ellos mismos como ancianos sus propios requisitos para ser siervo ministerial y ponérselos tan inalcanzable que los hermanos nunca puedan alcanzarlos. Entonces, son nada más los requisitos que menciona la Biblia, y eso es lo que la organización anima en este estudio a los varones para que ellos puedan alcanzarlo de un modo razonable. Ahora, ¿cuál debería ser la motivación para alcanzar un privilegio? Vamos ahora al 6. Leeremos primeramente de la Biblia Mateo 20:28. Dice: Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre, Jesucristo. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Pregunta: ¿cuál debe ser el motivo para servir humildemente a los hermanos? Respuesta: el amor a Jehová y a los hermanos. Todo lo que uno hace debe estar motivado por amor. A Jesús lo motivaba el amor a Dios y el amor a las personas, y eso es muy destacable, ya que ese amor lo impulsó a esforzarse al máximo y realizar tareas humildes, como por ejemplo la que vemos en esta fotografía, lavar los pies. Lavarle los pies a los demás era normalmente la tarea asignada al criado de menor categoría en un hogar, en una casa. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el primogénito de toda la creación, lavándole los pies a humanos imperfectos. Puede creerlo, a veces cometemos el error de pensar que hay hermanos que no deben tocar una escoba, tocar un limpiador, por el privilegio que ellos tienen, los idealizamos tanto, pero mire, aquí Jesucristo nos pone el ejemplo. Y esto explica por qué no hay una instrucción que prohíba que los viajantes o que los ancianos o que los precursores o betelitas o misioneros participen en la limpieza, ya sea del salón del reino, del lugar de asamblea o de donde sea que estén. Ellos deben dar el ejemplo a este respecto. No es por prominencia, sino por amor. Y en el camino encontrarán personas que no van a valorar su trabajo, que no van a valorar su servicio, y nuevamente ahí entra el amor a Jehová, el amor del Cristo que nos obliga a seguir, dice la Biblia. Así que Jesús no solo les decía a los discípulos, ustedes sean humildes, sino Él les ponía el ejemplo. Número 7. ¿Por qué debe evitar un hermano la ambición egoísta? Porque si este hermano que es ambicioso, que es egoísta, que es orgulloso, que es malo, se le dan privilegios, este hermano, créalo o no, se va a convertir en una verdadera amenaza para los hermanos de la congregación o de las congregaciones donde él llegue a estar. ¿Quiere conocer a una persona? Dele un poco de autoridad y ahí va a ver cómo trata a los demás. Hay quienes piensan y normalizan estos comportamientos diciendo que hay que ver lo positivo, que somos imperfectos, pero también la Biblia dice que si sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos, dice la Biblia en Santiago 4:17, estamos pecando. No dice, es por la imperfección. No dice eso la Biblia. Así que, eventualmente, todo esto lo llevaría a perder la bendición de Jehová. Tristemente, esto le ha pasado a hermanos por todo el mundo. Si una persona tan ambiciosa recibe un privilegio en la congregación, probablemente seguro se va a negar a servir a los demás. Más bien lo que va a buscar es mandar a los demás de una manera arbitraria, de una manera egoísta y abusiva. Y bueno, rogamos a Jehová que nos libre de esta clase de individuos y de ser nosotros así. 8. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles?
Jesús les dijo a los 12 apóstoles: el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que servir a los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que ser el esclavo de todos. Eso les dijo Jesús: el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Así que los hermanos que se esfuerzan por tener responsabilidades con el motivo correcto, serán una verdadera bendición para los hermanos. Jesús no era conocido por los privilegios que tenía. Él no les decía a los demás: yo soy el primogénito de la creación, yo soy el santo de Dios, yo soy aquí, yo hice esto, yo hice este planeta Tierra, yo era el obrero maestro del que habla las Escrituras. Jesús era conocido no por los títulos que él tiene, sino más bien por sus acciones a favor de los demás. Lo mismo puede decirse de los hermanos. Son conocidos no por los privilegios que tienen, sino por su forma de servir y de tratar a los demás. Esto puede ser en un enfoque positivo, como también alguien puede destacar y darse a conocer por lo negativo que es al tratar a los demás y hasta hacerles algún tipo de cosas que los afectan. Así que alguien puede ser famoso por ser muy bueno en lo bueno o por ser muy malo en las cosas, como tratar a los demás. ¿Cómo puede aumentar su deseo de servir a los demás? Entonces, después hemos mencionado las generaciones en la organización, generaciones de años, décadas. Se mantuvo un estándar que, aparte de lo que decía la Biblia, muchos ancianos ponían sus propias reglas, y entonces era casi imposible para los jóvenes poder aspirar a servir en un privilegio. Sí llenaban los requisitos, pero en ocasiones se les ponía tan inalcanzable que se monopolizaba y ya no se podía alcanzar un privilegio. Entonces, algunos jóvenes optaron por emprender un trabajo o bien una carrera seglar, ya que de alguna forma les estaban cerrando la puerta para servir en la congregación. Y por eso es que algunos se sintieron tan decepcionados que ya no tenían y ya no tienen el deseo de servir con estos privilegios. Ahora la organización está haciendo cambios en estos procedimientos, en estas políticas, está promoviendo a los ancianos, en vista de que los ancianos de las generaciones pasadas ya están falleciendo, están promoviendo el quitar esa mentalidad excluyente, más bien una mentalidad que incluye. Ser incluyentes, inclusivos, no excluyentes. Vamos entonces a ver cómo puede ahora alguien que, decepcionado, no quería servir, ahora servir. ¿Cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? Bueno, alguien podría pensar que esta vida no es solo de recibir, como dice Hechos 20:35, sino también de dar. Así que eso es algo importante. Y podría pensar en la alegría que produce usar su vida para servir a los hermanos. Si usted o esta persona no sirve en la congregación, los hermanos se verán de alguna manera afectados por la necesidad. Y como Jesús se guió siempre por este principio, Él fue feliz. Él fue feliz sirviendo a los demás. Una persona que quiere ser feliz examina el ejemplo de Jesús y se da cuenta que Jesús daba a los demás, daba su vida, servía a los demás, ayudaba a los demás. Así que una forma de imitar a Jesús es sirviendo a los demás. Ahora, ¿qué les parece si leemos el texto de Marcos 6, 31 al 34? Y allí nos dice: Jesús les dijo a sus discípulos: vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían ni tiempo para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor
y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo demostró Jesús que le hacía feliz servir a los demás? Con sus acciones. Jesús no veía su servicio como una cantidad de horas que ya cumplió y que ahora ya podía descansar. Jesús se gastaba literalmente al grado que el tiempo que era para descansar y comer, para servir a las personas. Vemos en este relato que Jesús vivía para servir, les compartía enseñanzas, les compartía alimento también. Claro que en otra ocasión también les dijo que no intentaran pasarse de listos porque es verdad, Él les había dado de comer gratis, pero que ahora lo estaban buscando otra vez porque querían más comida gratis, y ahí fue donde Él les puso un alto. Dice que Él les enseñaba a las personas, y esto es otro punto, enseñar a otros también es una forma de servir. Otro comentario, Jesús sacrificó tiempo y descanso, más de lo que se esperaba de Él, más del mínimo. Él hizo la milla extra. No lo hizo porque tenía que cumplirlo, porque estaba obligado a hacerlo, sino porque se conmovía profundamente de ver a las personas como ovejas sin pastor. Él amaba a las personas. Hubo personas que no apreciaron lo que Jesús hizo, que no lo agradecían, que no lo reconocían, ni siquiera le daban las gracias. Pero Jesús no dejó de hacer el bien. Un ejemplo para nosotros, no permitir que la falta de aprecio, el menosprecio de otros, nos haga dejar de hacer lo bueno, porque Jehová nos está viendo y nos recompensará. 11. ¿De qué forma práctica ayudó Jesús a sus oyentes? Bueno, el relato dice en Marcos 6:41 que Él también les dio alimento físico. Y note, los discípulos le dijeron, ¿quieres que le digamos a la gente que mejor se vaya, que vayan a comer y luego que regresen? Al fin y al cabo ya les enseñaste muchas cosas espirituales. El propósito es por el alimento espiritual, no por comida. Entonces, Jesús, nuestro trabajo no es darle comida a la gente, aquí no es beneficencia. Podrían haber razonado así los discípulos. Pero ¿qué hizo Jesús? Él les dijo, denles de comer, y ahí ocurrió un milagro. De ese modo, les enseñó lo que significa servir a los demás. Vemos que ellos ayudaron de forma práctica, no solo en sentido espiritual, sino también material. Y como siervos ministeriales, por así decirlo, no es que ellos lo fueran, pero estaban ayudando a Jesús, le ayudaron a distribuir los alimentos, pescados y panes. Entonces, ahí está el punto. Jesús compartía alimento. Pero, ¿será que siempre lo hacía? No. En otro relato, muestra un poco después de que esto ocurrió, que las personas estaban otra vez buscando a Jesús. Y Él les dijo, ustedes me buscan solo porque quieren alimento gratis. Vayan y trabajen no solo por el alimento que perece, sino por el que no perece. Así que vemos que Jesús no era alguien que solo estaba para darle como una beneficencia a las personas. Él también marcaba límites. ¿Por qué? Porque se encuentra uno personas que se aprovechan, que se quieren pasar de listos. Y aquí vemos una interesante imagen donde se plasma lo que es servir a los demás. Jesús tenía el poder para curar a las personas. Imagínese, ¿qué haría usted si tuviera el poder de curar a los demás? ¿A quién curaría? ¿A usted mismo? ¿A alguien de su familia? ¿A alguien que está pasando un momento crítico de salud? Bueno, nosotros no tenemos ese don de curaciones físicas, pero sí tenemos el don de ayudar sirviendo. Y ese puede ser también un tipo de curación para el alma, para el espíritu, sirviendo a otros, como el jovencito de la imagen, el cual está ayudando a un hermano mayor de la congregación. Él podría pensar, qué vergüenza, me van a ver los vecinos llevando a esta persona en silla de ruedas. ¿Por qué mejor no lo hacen las hermanas? Y yo llevo el carrito. Ellas que lleven al hermano y yo llevo el carrito.
Y esa es la vergüenza que debemos evitar, que debemos rechazar. La vergüenza que otros nos vean con una escoba, con un limpiador, que nos vean limpiando, sacudiendo, ayudando o sirviendo. 12. ¿Por qué no deberíamos creer que no tenemos nada que ofrecer en la congregación? Bueno, porque eso es lo que nuestro enemigo quiere que pensemos, que no tenemos nada que ofrecer, que hay otros más valiosos, más importantes en la congregación. Pero el solo hecho de que usted esté presente significa mucho. El solo hecho de que usted o hasta un bebé esté en la congregación representa incluso un número en la asistencia. Con uno que falte es un alma que se perdió. Algo que nos ayuda es orar y leer 1 Corintios 12 al 30, que dice, aunque generalmente esto se ha interpretado, se ha aplicado a los ungidos, porque entonces no están todos los ungidos allá en la sede mundial en Estados Unidos, porque se menciona que todos los cristianos, ungidos o no, según lo aplica el párrafo, somos como un cuerpo, y si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y todas las partes del cuerpo son importantes y valiosas. Cada uno, hasta los niños, hasta los hermanos mayores que tal vez no salen a predicar todas las semanas o todos los días como sí lo hacen los jóvenes, todos son valiosos. Un papel valioso y muy necesario en la congregación local. Por favor, es importante recordar este punto. La valía que usted tiene ante Jehová no se mide, no se determina por un privilegio. Sí, quizás usted piensa, si tengo este privilegio, sí valgo para Jehová, sí valgo para Jesús, pero si no lo tengo, entonces no valgo nada. Por favor, no piense eso porque no es así. Es triste decirlo, pero hay hermanos que sí lo ven de esa forma, que ellos sí piensan que mientras más privilegios tenga alguien, eso le da un estatus teocrático, como si formaran parte de un tipo de sociedad o club secreto. Pero en realidad, hermanos, los privilegios van y vienen. Y cuando muchas personas pierden sus privilegios, ahí se dan cuenta que nada más era un ego. Pero alguien que siempre mantuvo la actitud correcta de servir no va a necesitar de un privilegio para ser un buen hermano, para ser un buen cristiano y sobre todo para tener una buena relación personal con Jehová y su Hijo. No por un privilegio, sino porque es una relación personal. Muy importante. Si pensamos que alguien vale por un privilegio, estamos en un grave error. Los privilegios no son eternos, hoy están y mañana ya no, por malos entendidos, por injusticias y hasta por pecados que comete la persona. 13. ¿Qué debemos recordar sobre los requisitos para recibir un nombramiento? Bueno, aquí hay un punto muy interesante. Los requisitos, dice, se espera que todos los cristianos, mujeres y hombres, cumplamos la mayoría de estos a un grado razonable. Muy importante. También debemos recordar que los requisitos los pone la Biblia. Y a la hora de hacer la evaluación, si un hermano llena los requisitos, la organización exhorta a los ancianos, como dice la Biblia, que sean justos al juzgar, que no sean severos, que no sean muy exigentes o muy duros con el juicio con el que juzgan. De hecho, dice que debe reunir los requisitos a un grado razonable. Y se deja muy claro que son los requisitos de la Biblia. Pero tristemente, a veces hay hermanos que sí llenan los requisitos y la congregación se da cuenta y la congregación se pregunta por qué tal hermano aún no recibe un nombramiento. Y la triste razón es porque a veces no es del agrado de alguno o de algunos de los otros nombrados. Y esto afecta negativamente a los hermanos y por supuesto a la congregación. Repito nuevamente, la organización está tratando de promover que eso se vaya quitando y solo centrarse en estos requisitos.
¿Por qué? Porque entonces, al excluir, al tapar, al negar el acceso a más hermanos, al no darles la oportunidad, la organización se está quedando sin hermanos nombrados, porque los que actualmente son nombrados no son eternos, eventualmente van falleciendo o van dejando de llenar requisitos, y entonces ¿quién va a relevarlos? Nadie, porque ellos no le dieron la oportunidad a los jóvenes. Y ahora, pues, repito, la organización está promoviendo esto. Ahora ya vimos, siervos ministeriales pueden tener 18 años y ancianos 21 años. Cuando antes se ponía, no había una regla escrita, pero algunos ponían su propia regla, una determinada edad, que 35 años, que 30 años, que 40 años, cosas que no estaban y no están ni en la Biblia ni en las publicaciones. Bueno, eso tuvo un efecto a largo plazo. Hablemos ahora de los puntos en los que se debe trabajar. Aquí en primera a Timoteo 6, 3, 8 y 10, vamos a leer este texto. Los siervos ministeriales deben ser serios, no de lengua doble, ni beber mucho vino, ni ganancias deshonestas. Ahí estamos entonces con ese texto y dice que se ponga a prueba su capacidad, libres de acusación y que sirvan entonces como ministros. ¿Qué quiere decir la expresión ser serios? Créalo o no, algunos hermanos de la escuela antigua creían que cuando aquí dice ser serios, significaba ser caraduras. Significaba que no debían sonreír, que si salían en una fotografía debían salir bien serios, sin reírse. Bueno, como si hubieran sido soldados de la organización, pero no. La expresión original alude a un contexto no de seriedad de semblante, sino la seriedad con la que un varón atiende sus responsabilidades y sus asignaciones en la congregación. Y el párrafo sigue diciendo, no quiere decir que no pueda reírse ni tener sentido del humor, no quiere decir eso, pero por supuesto hay momentos en que debe ser serio, en que debe mantener la compostura, y hay momentos en que se puede reír y puede tener un sentido del humor, pero cada cosa en su lugar. Y recalca, debe tomar muy en serio, y esa es la seriedad, sus responsabilidades y ganarse la fama de ser confiable. Voy a darles un ejemplo. Si el nombre de este hermano está en el tablero, ya sea para la limpieza, ya sea para alguna asignación, los hermanos dan por hecho que él va a estar y que él va a cumplir su asignación. Y eso demuestra seriedad, la seriedad que aquí menciona. Pero si los hermanos ven el nombre de esta persona en el tablero, en el programa de asignaciones, y ya empezó la reunión y esta persona ni ha llegado y tampoco llega, esa persona no es seria, es todo lo contrario. Entonces, aunque alguien ya sea nombrado, se espera que tenga esta seriedad. ¿Por qué? Porque alguien puede ser nombrado y aún así no cumplir, incumplir o hasta evadir sus responsabilidades y asignaciones. Entonces automáticamente dejaría de llenar el requisito de ser serio. 15. ¿Qué significa que no deben ser de lengua doble ni codiciar ganancias deshonestas? Esto significa que tienen que ser sinceros, honestos y confiables. No deberían meterse en chismes, aunque sean varones. Deben evitar estar hablando falsos o hasta calumnias a espaldas de otros, como insinuando o hasta haciendo comentarios que ponen en tela de juicio la reputación de otra persona, que van llevando y trayendo chismes, calumnias, mentiras, dimes y diretes. Tienen que ser hombres de palabra y no engañar a nadie. Si dijeron sí, deben cumplir su palabra. Esto sería en pocas palabras lo que significa no ser de lengua doble. Ser responsables de sus acciones y de sus palabras.
Otro comentario, cuando habla de las ganancias deshonestas, significa que deben ser honrados en lo seglar. Imaginemos un hermano que tiene un negocio y es conocido en la comunidad, tanto de hermanos como de personas que no son de la congregación, por ser muy cumplidor, por ser muy honesto, muy honrado, cumple los plazos, los precios y todo lo acordado. Eso significa entonces que no es codicioso de ganancias deshonestas. Pero si por otro lado, en el sentido contrario, alguien tiene un negocio y es conocido por su impuntualidad, por su falta de seriedad, falta de formalidad, por quedarse con los cambios, por retrasarse en los plazos de entrega, por no poner los materiales acordados, por quedarse con dinero de más, o por usar un dinero para adelantar otros trabajos y no cumple ni allá ni acá, esa persona no llena este requisito. Ahora imaginemos a alguien que empieza a tomar el dinero de la congregación. Bueno, ni hablar. No deberían aprovecharse tampoco de los hermanos para ganar dinero, menciona la información. Hay quienes han caído víctimas de estos negocios piramidales y tristemente los que están arriba se benefician de los que están abajo y por eso los que están abajo van tratando de ir metiendo a más personas para ya no estar ellos abajo, sino formar parte de esa pirámide. Tristemente algunos se han visto afectados por esto, incluso adentro de la congregación, este tipo de empresas, de negocios que terminan siendo estafas. 16. ¿Qué quiere decir que no deben beber mucho vino? En otras palabras, dice el párrafo, no deben pasarse de copas ni tener fama de ser bebedores. Esto es muy triste. Tristemente hay algunos hermanos que se han dado a conocer, tanto nombrados como no nombrados, por el problema que tienen con el exceso de las copas. Y alguien podría decir, sí, pero es que no está cometiendo un pecado. A lo mejor todavía no ha llegado a ese punto, pero ya va en camino y no es un ejemplo. O sea, aunque no es un pecado, aunque se justifique que no está pecando, y alguien podría aceptar ese comentario, pero tampoco es un buen ejemplo ni para la congregación ni para la comunidad de personas que no son testigos. Entonces es un tema muy delicado y hay quienes se han ganado una fama a este respecto. Parte B, ¿qué implica tener una conciencia limpia? Este es otro punto muy profundo. Significa que delante de Jehová, este varón tiene la solvencia moral y espiritual de no llevar una doble vida de pecado oculto, que se ha mantenido en castidad, en pureza, aunque otros no lo estén viendo. Tiene esa solvencia como una medalla interna, aunque otros no lo hayan visto, aunque otros no lo valoren, aunque lo hayan prejuzgado o juzgado mal, esta persona sabe cómo está delante de Jehová. ¿Por qué? Porque a veces vemos a alguien que podríamos pensar que porque tiene cara de ángel, cara de santo, está bien espiritualmente y a veces es lo contrario. ¿Por qué? Porque las apariencias externas engañan. Y estas personas adquieren estas mañas que aprenden a llevar una doble vida y al mismo tiempo servir en la congregación. Esto no es nuevo y estas cosas pasaban en tiempos bíblicos y tristemente pasan en tiempos modernos. Por eso debemos cuidarnos. Y en otras palabras dice el párrafo, viven de acuerdo con las normas de Jehová. Es verdad que nadie es perfecto, pero se puede disfrutar de la paz que produce tener una buena conciencia, una buena relación con Dios. 17. ¿Cómo se pone a prueba la capacidad de un hermano? Los ancianos le encargan tareas que la persona no debe menospreciar. A lo mejor le piden que ponga papel higiénico en los servicios sanitarios y esta persona se ofende y dice, ¿cómo es que me dan esta asignación?
Yo quiero que me den la asignación de poner los micrófonos a la vista de todos, la asignación de dar un discurso, pero no de poner papel. Bueno, esa persona está demostrando que no pasa la prueba. ¿Por qué? Porque se le está poniendo una prueba de capacidad, y no precisamente intelectual, sino de cumplir trabajo que no es visto, porque después se va a dar cuenta que el trabajo de los nombrados muchas veces no es visto, pasa desapercibido, y es ahí donde demuestra su capacidad para seguir instrucciones, para seguir las pautas. También se espera que los ancianos sean claros con las instrucciones que dan, pues los hermanos varones no son adivinos para saber qué es lo que se espera de ellos si no se les dice. Los ancianos no deberían asumir que el joven va a descifrar esa situación. La comunicación es muy importante. Deben explicar qué es lo que implica la tarea, cuándo deben terminarla, realizar bien sus tareas, y así todo irá caminando bien. Y aquí vemos cómo hay distintas formas. Ahora la organización está promoviendo que los jovencitos, aunque no estén bautizados, puedan ayudar con tareas como la de pasar micrófonos en las congregaciones. Esto con el propósito de motivarlos y de irlos entrenando. Entonces, los ancianos pueden poner a prueba. Imagínense, antes, la escuela de antes, las generaciones de antes, tan solo para este privilegio ponían o inventaban una serie de requisitos que a saber de dónde los inventaban. Pero la organización está tratando de romper ese esquema, esa mala forma de trabajar que ha causado daños a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque entonces al alguien, un jovencito, no sentirse tomado en cuenta, no sentirse valorado, entonces busca su camino en otro lado. 18. ¿Qué significa estar libres de acusación? En otras palabras, no debe haber motivos válidos, recuerde, válidos para acusarlos de ningún pecado grave. Pero si hay evidencias que lo vieron pasado de copas, que lo vieron con una persona del sexo opuesto o hasta del mismo género, en una situación muy comprometedora o en un lugar comprometedor y hay evidencias, entonces esta persona no está libre de acusación. Existe también lo que son acusaciones falsas. A Jesús también le pasó, pero se demostró que no era así. Era evidente que era falsa la acusación. No habían pruebas, no habían evidencias. Entonces, de eso se espera que los hermanos estén libres de acusación. Este es un tema muy delicado porque si por un tema de amistades, un tema de simonía, los ancianos recomiendan el nombramiento de una persona que sí tiene varias acusaciones, eso nada más va a dañar la congregación. Los hermanos se van a desanimar tanto porque ellos saben lo que ha pasado con esta persona, saben que no llena los requisitos y saben que lo nombraron solo por un tema de amistad o favoritismo. Y eso va a ser un efecto de mucho daño a la congregación. Por eso los ancianos deben tomar muy en serio este punto que aquí menciona. No por favoritismo, no por amistades, no por compadrazgos, no por simonías, no por pago de favores, sino porque la persona llena los requisitos. 19. ¿Qué abarca ser esposos de una sola mujer? Y este es otro tema muy interesante. Tal vez la persona se casó legalmente en un país, luego viajó a otro país y piensa que como ahí no está casado, pero tampoco se divorció en el otro, entonces aquí se intenta casar y ahora ya no es esposo de una sola mujer, sino de dos mujeres. Y hay quienes piensan, no, porque eso es en otro país y esto es ahora en otro país. Y ahí es donde ocurren este tipo de casos en los que la persona no está libre de este requisito. Tienen que respetar la norma del matrimonio, un hombre, una sola mujer.
Pero también podría ocurrir algo, una situación bastante incómoda para los hermanos que ya están casados y por supuesto también los solteros. Y este es el tema de la inmoralidad. Se van a presentar tentaciones tanto adentro de la congregación como afuera para cometer inmoralidad. Incluso dice aquí, el cristiano debe tener cuidado en cómo trata al sexo opuesto. Si ahí anda de toqueteo en toqueteo, de apapacho en apapacho, beso y beso con las hermanas, imagínese cómo se va a sentir la esposa de este hermano. Y ahí vive en mensajes de noche y lo primero que hace en la mañana es mensajearle a estas hermanas y él dice que no, porque ellas son hermanas y necesitan consejo y por eso lo están abordando. Y de repente ya cayó el hermano en un pecado grave. Por eso Job dijo, ¿cómo podría yo mostrarme atento a una muchacha? Porque él sabía que él estaba casado. Bueno, hay quienes han aprendido, y digo literalmente aprendido, a llevar esta doble vida de inmoralidad, de adulterio y al mismo tiempo estar en la congregación. Bueno, esas personas creen que han sido muy inteligentes porque han sabido ocultar lo que hacen, pero lo que no saben, o lo que se les olvida, es que Jehová ya lo sabe. Desde el primer día que lo hicieron, Jehová ya lo sabía y lo sigue sabiendo, y al debido tiempo, Él ajustará cuentas con estas personas. 20. ¿Cómo dirige bien un hombre su casa? Se espera que el hombre espiritual provea en sentido económico, en sentido espiritual a su casa. No solo lo espiritual, sino también lo material. Y si alguien dice que la vida está muy complicada, que todo está muy elevado, bueno, entonces esas cosas es bueno pensarlas antes de adquirir este tipo de compromisos. Los que son cabezas de familia deben tomarse muy en serio este compromiso. No es solo un derecho, es una seria responsabilidad, es un compromiso. Dirigir la adoración en familia todas las semanas, participar en la predicación, como sea posible. Hay hermanos que económicamente están muy bien y pueden participar casi todos los días en la predicación, mientras otros hermanos viven del día a día. Y lo importante es que tienen su día para predicar, ayudan a sus hijos a ser espirituales. Hay hermanos que no reciben privilegios porque su esposa, su cónyuge, no los ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor él está llenando ciertos requisitos, pero ella no está siendo ejemplar y eso afecta también. Esto que acabo de decir le pasa incluso a hermanos que son nombrados, que son ancianos, que son superintendentes viajantes. Se reevalúa a los hermanos y se les da otra asignación y muchas veces no se les da porque su esposa o cónyuge no es ejemplar. ¿Y en qué sentido ejemplar si ya es esposa de un nombrado? En el sentido de cómo trata a los demás. Si es una persona que vive en queja todo el tiempo, en crítica, que no colabora, que no coopera, que es negativa, entonces descalifica al hermano. Por eso el hombre que cuida bien de su familia demuestra que puede cuidar bien de la congregación. Pero si alguien no cuida bien de su familia, mucho menos podrá cuidar bien de la congregación. Vamos entonces ahora, ¿qué puede hacer si aún no es siervo ministerial? Orar a Jehová, hable con Jehová, dígale qué es lo que usted realmente quiere, qué es lo que usted realmente siente, qué es lo que usted realmente quiere hacer. Puede estudiar esta información, analizar los requisitos y si está en su corazón esta meta, ir por ello, esforzarse por cumplirlos. Como repito, la organización está tratando de promover que ahora se incluya a los hermanos jóvenes, que no se desaproveche a los hermanos, porque si no se les aprovecha, pues no van a haber nombrados en el futuro que lleven la delantera en las congregaciones. El hermano debe pensar en cuánto ama a Jehová, cuánto ama a Jesús, cuánto ama a los hermanos y fortalecer el deseo de servirles. Vamos ahora al repaso.
¿Qué aprendemos de Mateo 20:28? Aprendemos que la vida cristiana es servicio. En vez de esperar que otros nos sirvan, podemos vivir para servir con alegría como lo hizo Cristo. En ocasiones tendremos que aprender a decir no y marcar límites, como Cristo mismo lo hizo. Vimos ese ejemplo. Normalmente pensamos que Jesús le daba todo a todos cuando se lo pedían, pero vimos en el relato de Marcos que Jesús también marcó límites, porque habían personas que querían aprovecharse de su bondad. Jesús ayudó a muchas personas. Hubo quienes no se lo pidieron, hubo otros que no lo apreciaron ni lo agradecieron, pero Jesús tomó la decisión de servir. Y él sabía que esto quedaría en las Escrituras como un ejemplo para nosotros también. ¿Por qué mencionamos esto? Porque usted puede ser un hermano muy espiritual, muy bondadoso, muy generoso, pero va a encontrar en el camino personas de toda clase. Algunos que lo van a apreciar, lo van a agradecer, otros que se van a intentar aprovechar de su bondad, otros que ni las gracias le van a dar, pero sigamos imitando a Jesús. No dejemos de hacer el bien. Y por supuesto, aprendamos a reconocer a las personas por sus acciones y así también marcar límites. ¿Qué aprendemos de Marcos 6, 31 al 34? Es verdad que predicamos y tomamos en serio nuestra vida cristiana, pero también es importante ser razonables y descansar un momento, pausar y hasta tomar un refrigerio como lo hizo Jesús. ¿Por qué menciono esto? Hay hermanos que se van al extremo. Así el clima esté implacable por el calor o el frío, ellos no descansan ni un momento, y si alguien los invita a un refrigerio, ellos piensan que están pecando gravemente contra Jehová. Pero aquí Cristo mismo nos pone el ejemplo que uno puede descansar, pausar para tomar una comida, un refrigerio. Entonces, Él es el mejor ejemplo de ser razonables, en vez de ser extremistas. A veces también tendremos que dar más a los demás, compartir con ellos palabras, enseñanzas, tiempo, nuestras vidas. Literalmente estamos dando nuestras vidas. Podemos dar nuestra vida al mundo y al pecado, o podemos dar nuestra vida a nuestra familia y a la congregación, como lo hizo Jesús. ¿Qué aprendemos de 1 Timoteo 3, 8, 10 y 12? ¿Que hay requisitos para ser nombrados? Que los ancianos no deben poner más requisitos de los que ya están enumerados allí, no deben inventar o añadir otros requisitos, y que si alguien no es de su simpatía, no deberían tomarlo como en contra de esa persona y negarle la oportunidad o cerrarle el paso, pues esto sería una injusticia delante de Jehová y delante de los hermanos. En ocasiones, cuando ocurre un nombramiento, los hermanos dicen: al fin, ya era hora que a este hermano lo nombraran. Y a veces los hermanos se preguntan, no entendemos por qué no nombran a este hermano, que sí llena los requisitos, y resulta evidente que no es del agrado de los ancianos y por eso no lo nombran. Ese es el único requisito que no cumple esta persona, pues la organización, repito, está tratando de romper ese esquema, esas malas costumbres, y está promoviendo ahora que los bautizados se sientan animados para servir como siervos ministeriales. Nadie es perfecto, por eso cuando se les está evaluando, calificando, la organización les recuerda a los ancianos que deben ser razonables, a un grado razonable, no al 100%, porque ni siquiera los ancianos llenan los requisitos al 100%. Por eso dijo Jesús, y debemos cuidarnos. Cuiden cómo juzgan, porque así como ustedes juzgan, serán juzgados y hasta un poco más, con la medida que ustedes juzgan. Si llegó hasta esta parte del video, muchas gracias. Ha sido un interesante análisis del estudio de esta semana. A continuación queremos enviar algunos saludos. Nuestros queridos amigos y hermanos Ana Mar Perla, José Alfaro, Roberto Quintana, Rif, Cedit Maldonado, Cástulo, Homero, María Esther Guzmán, Carlos Zúñiga Piccolo,
José Luis Guzmán, Rosa Lira, Judite Pires, Ronald Abarca, Elizabeth La Torre. Que Jehová les siga bendiciendo, prosperando a ustedes y también a sus queridas familias. También a Rita Aranda, tenemos a familia Soto, Leandro Emanuel González, Josefina Aceves, Tomasa Virgen, Leandro González, Ovilma Martínez, José Erazo, Adriana Machay, Leninia Santos, Casimiro Mans, Jesús Alejandro, Paulo Pineda, Demetrio, Julie Mendoza, tenemos también a Natividad Flores, Milagros Moncada, tenemos también a Alexi García, Irma Maldonado, Tina Telles, hermana Luna, Margarita Cáceres, Rita Aranda, Esther 3320 desde Toluca, Emilia Duarte, Visitación Benítez desde España, Cayetana Godina. Tenemos también a hermana Evelyn Weiler. Un cordial saludo, hermanita Evelyn. Gracias por escribirnos y estar pendiente de estas transmisiones. Ofelia Hernández, Edwin Pulido, Edgar Ramos, Magdalena Pérez, Adriana Machay, Antonia Acosta, Alexander, aquí tiene un comentario Antonia Acosta, y tenemos también a Esther Navas, Ana Fuentes, Rosalba Moreno y la hermana Ingrid Parr. Muchísimas gracias por escribirnos. Hasta aquí este vídeo. Bendiciones para ustedes y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.